El cierre del espacio aéreo más grande de la historia moderna no ocurrió en medio de una guerra, sino por causa de una. En apenas 3 semanas, la industria aeronáutica rusa perdió más de 3 décadas de avances tecnológicos. Un día sus aviones surcaban el cielo del planeta entero, y al siguiente, el horizonte se cerró como una cortina de acero. Detrás de esa ilusión de normalidad se esconde una historia que casi nadie conoce. En menos de 2 días, más de 2000 vuelos internacionales desaparecieron de los sistemas de reserva. Era como revivir los primeros días de la pandemia, pero esta vez, en lugar de países, fueron continentes enteros los que desaparecieron del mapa aéreo. Evitar el espacio ruso comenzó a costar caro. Más de 1.000 millones de kilos de combustible adicional al año, suficiente energía para iluminar una ciudad entera. Los trayectos se alargaron, las tarifas aumentaron y las rutas comerciales tuvieron que redibujarse de la noche a la mañana. Pero ese fue solo el primer temblor de un colapso mucho mayor. Dentro de Rusia, sin embargo, todo parecía seguir igual. Los aeropuertos continuaban llenos, los aviones seguían despegando y el país, aislado del mundo, seguía mirando al cielo. Durante la Guerra Fría, una sola aerolínea dominaba los cielos soviéticos, Aeroflot. Su red cubría 11 usos horarios, desde Moscú hasta Magadán, transportando millones de pasajeros cada año. A mediados de los años 80, contaba con una flota de más de 5.000 aeronaves, pero solo una de cada 20 cruzaba las fronteras de la Unión Soviética. Era la aerolínea más grande del planeta, pero confinada dentro de su propio imperio aéreo. En 1983, un avión surcoreano fue derribado tras entrar por error en el espacio aéreo soviético. Ese incidente dejó clara la magnitud del control que la URSS ejercía sobre sus cielos y por qué las aerolíneas occidentales preferían desviar sus rutas miles de kilómetros hacia el sur. El sistema aéreo soviético era inmenso, pero cerrado, un imperio en el aire, volando dentro de sus propios muros. Y en un país donde cruzar de un extremo al otro podía tomar una semana en tren, volar no era lujo, era supervivencia. Pero su tamaño, con el tiempo, se convirtió en una debilidad. El año 1991 cambió todo. Con la caída de la Unión Soviética, también se derrumbó el monopolio de Aeroflot. De la noche a la mañana, la aerolínea se fragmentó en cientos de pequeñas compañías. Entre 1992 y 1998, más de 400 aerolíneas rusas fueron registradas ante las autoridades. Para el año 2000, apenas un centenar seguían operando. Las flotas se repartieron, los hangares fueron saqueados y los viejos Tupolev y Ilyushin comenzaron a volar con nuevos colores y logotipos improvisados. Los cielos rusos se convirtieron en una especie de tierra sin ley. Nadie controlaba cuántos aviones volaban ni si estaban en condiciones para hacerlo. En los años 90, la seguridad pasó a un segundo plano. Muchas compañías, al borde de la quiebra, mantenían en el aire aviones que debieron ser retirados hacía años. Las rutas se acortaron, las tripulaciones trabajaban sin cobrar durante meses y los pasajeros decían, medio en broma, medio en serio, que era más seguro viajar en tren. La aviación rusa parecía condenada, pero Rusia es un país inmenso y allí volar no es un capricho. Es la única manera de llegar a casi cualquier lugar. Ese instinto de supervivencia se mantuvo vivo y volvería a despertar cuando el mundo cerrara sus puertas. Con el inicio del nuevo milenio, la estabilidad económica trajo inversión y con ella una renovación de la flota con aviones occidentales. Aeroflot y otras compañías comenzaron a reemplazar los antiguos Tu-134 e Il-86 por modernos Boeing 737 y Airbus A320. Para 2007, más del 60% de la flota de Aeroflot ya era de fabricación occidental, adquirida mediante contratos de arrendamiento por valor de miles de millones de dólares. La aerolínea ingresó a la alianza SkyTeam,
reposicionando a Rusia dentro del mapa aéreo global. Nueva imagen, estándares internacionales, tripulaciones bilingües. El antiguo símbolo soviético se transformaba en una marca moderna, al menos en apariencia. Durante la década de 2010, Moscú se consolidó como un centro intercontinental. Para 2019, las aerolíneas rusas transportaban más de 128 millones de pasajeros al año, una cifra comparable con toda la industria aérea del Reino Unido. Aeroflot ya operaba aviones de largo alcance como el Boeing 777 y el Airbus A350, símbolos de un país que parecía haberse integrado al mundo. Recuerdo un vuelo de Moscú a Teherán a bordo de un A320 de Aeroflot. El olor a queroseno impregnaba la cabina, como un eco del pasado soviético dentro de un avión moderno. Los tripulantes vestían uniformes color naranja brillante, aún decorados con un diminuto martillo y hoz en la manga. Un pedazo de historia volando entre asientos de cuero nuevos. El telón se había levantado, pero solo a medias, porque aunque Rusia lucía moderna, dependía totalmente del exterior. El 80% de sus casi 1000 aviones comerciales eran alquilados a empresas extranjeras. 8 de cada 10 jets que despegaban desde suelo ruso pertenecían técnicamente a otros países. Si esos contratos se rompían, el milagro ruso podría desplomarse. La historia no se detiene de golpe, solo sigue las leyes de la física. Y todo lo que sube se mantiene en el aire solo mientras el sistema lo sostenga. El impacto llegó antes de que los titulares terminaran de escribirse. En cuestión de horas, tras el inicio del conflicto en Ucrania, los cielos comenzaron a cerrarse. Europa, América del Norte y decenas de países más prohibieron el ingreso de aeronaves rusas. Al final de la semana, más de 30 naciones se habían unido al bloqueo. Moscú respondió prohibiendo el acceso a 36 países en represalia, creando el mayor bloqueo aéreo desde 1945. Los aviones que ya estaban en vuelo quedaron atrapados entre fronteras. En los aeropuertos rusos, las pantallas se apagaron una tras otra. Más de 4.000 vuelos fueron cancelados en una sola semana. Los pasajeros observaban las pantallas congeladas, mientras las tripulaciones esperaban órdenes que nunca llegaban. Algunas aeronaves recibieron instrucciones repentinas de regresar. Un vuelo de Lufthansa y otro de KLM fueron desviados en pleno trayecto. Incluso un vuelo de Aeroflot entre Belgrado y Moscú tuvo que hacer una larga escala en Kazajistán, convirtiendo un viaje de 2 horas y media en uno de casi 6. En el radar, Europa parecía parpadear de miedo. El trayecto de Finnair entre Helsinki y Tokio pasó de menos de 10 horas a casi 13. Los mapas cambiaban, las líneas se estiraban, y el cielo se convertía en un tablero geopolítico donde cada ruta contaba una historia distinta. Dentro del país, las aerolíneas se vieron obligadas a reaccionar con rapidez para cubrir los vacíos dejados por la pérdida de rutas internacionales. Aeroflot reorganizó completamente sus horarios, concentrando su capacidad en los destinos de ocio nacionales, saturando vuelos a lugares como Sochi, Yekaterinburg y Vladivostok, mientras que tripulaciones extranjeras fueron discretamente llamadas de regreso desde Londres y Nueva York. Aeropuertos que antes anunciaban vuelos hacia París o Tokio, ahora mostraban únicamente destinos internos, como Novas Sububis en Kazán, evidenciando un giro drástico en la estrategia de la aviación doméstica. La presión sobre las compañías era enorme, pues mantener la operatividad no solo era cuestión de logística, sino de supervivencia económica. Mientras tanto, fuera de las fronteras, la presencia de Rusia en los cielos internacionales prácticamente desapareció. A mediados de 2022, Aeroflot había cancelado casi todas sus rutas internacionales, excepto algunas hacia Bielorrusia y unos pocos estados neutrales. Proveedores de combustible, aseguradoras, equipos de mantenimiento y técnicos especializados desaparecieron del panorama operativo.
Los ingenieros advertían que, sin acceso a repuestos esenciales, los márgenes de seguridad de los aviones se reducirían con rapidez, y los reguladores comenzaron a mirar hacia otro lado, evitando hacer preguntas incómodas sobre la seguridad y la fiabilidad de las operaciones. Estas restricciones también drenaron ingresos vitales. Antes del conflicto, los sobrevuelos del espacio aéreo ruso generaban a Moscú aproximadamente 225 millones de libras al año en tarifas de ruta. Esa fuente de ingresos se extinguió de la noche a la mañana. Las aerolíneas rusas continuaban operando, pero dentro de un mapa cada vez más reducido. Más allá de esa frontera, el mundo seguía volando, ignorando a las compañías de Rusia y dejando claro que la geografía y la política podían redefinir mercados enteros en cuestión de semanas. Cuando las sanciones finalmente inmovilizaron a la flota rusa, el ruido cambió de motores a tribunales. En Dublín se inició el que se convertiría en el caso de arrendamiento de aeronaves más grande de la historia, reuniendo a las principales empresas de leasing del mundo para disputar la propiedad de 80 aviones valorados en aproximadamente 2.000 millones de libras. Incluso fue necesario construir una sala de audiencias temporal para albergar a los 180 abogados involucrados, cada uno defendiendo sus argumentos en una disputa que rápidamente se volvió histórica. Junto con reclamaciones separadas en Londres por parte de AerCap, los litigios ascendieron a más de 5.000 millones de libras a nivel global. Las aseguradoras sostenían que los aviones no estaban perdidos, solo retenidos, mientras que los arrendadores calificaban la situación como un robo respaldado por el Estado. La pregunta era directa y brutal. ¿Estábamos frente a la mayor incautación de aeronaves en la historia de la aviación civil, o ante un acto desesperado de supervivencia por parte de un país aislado del sistema que construyó su flota? Para los abogados, estas disputas se convirtieron en un verdadero filón. Mientras los tribunales debatían el futuro de los aviones, los cielos ya estaban definiendo nuevos ganadores y perdedores. Finnair, por ejemplo, había construido su negocio completamente en torno a la geografía. Desde Helsinki ofrecía a Europa el puente más rápido hacia Asia, aprovechando vuelos polares cortos que hacían que los viajes transcontinentales parecieran sencillos. Con el cierre del espacio aéreo ruso en febrero de 2022, esa ventaja desapareció casi de inmediato. Las rutas tuvieron que desviarse, agregando horas de vuelo y eliminando cualquier ventaja competitiva. Conexiones hacia Chongqing, Nagoya y Busan, destinos que pocas aerolíneas europeas servían directamente, desaparecieron en apenas una semana, y el valor de las acciones de la compañía se desplomó cerca del 80%, mientras los aviones que antes atendían esas rutas permanecían aparcados o eran reasignados a vuelos transatlánticos menos rentables. Una estrategia nacional construida sobre la ubicación perdió de repente su principal activo, su geografía. Anchorage, una ciudad olvidada durante décadas, recobró relevancia inmediata. En plena Guerra Fría, había sido un punto estratégico entre dos mundos. Ahora sus pistas de aterrizaje se convirtieron en escalas clave para cargueros que evitaban el espacio aéreo ruso. Los mapas volvieron a reflejar rutas de la época de la Guerra Fría, recordando silenciosamente que, en aviación, la geografía nunca perdona la política. Para las aerolíneas europeas, cada ruta alternativa alrededor de Rusia implicaba más consumo de combustible y tarifas más altas. Un vuelo de Londres a Seúl, por ejemplo, ahora puede durar hasta un 25% más, lo que significa 3 horas extra que cuestan millones semanalmente en combustible y salarios de tripulación. El impacto ambiental tampoco fue menor. El aumento en emisiones de carbono borró años de avances ecológicos, mostrando cómo la política puede convertirse en un factor determinante del negocio y el medio ambiente.
Mientras Europa perdía, aerolíneas de Oriente Medio y Turquía capturaron la oportunidad. Turkish Airlines, Emirates y Qatar Airways llenaron los vacíos que dejó el continente europeo, absorbiendo pasajeros que antes conectaban vía Frankfurt, Ámsterdam o Moscú. Para 2023, Turkish Airlines ya ofrecía más destinos internacionales que cualquier otra aerolínea en el mundo, y ciudades como Estambul y Dubái se convirtieron en nuevos centros de conexión para viajeros provenientes de Rusia y Asia. Aerolíneas del Golfo prosperaron, mientras China e India, al margen de las sanciones occidentales, se beneficiaban de la misma reconfiguración silenciosa del mercado global. Dentro de Rusia, los números oficiales aún mostraban crecimiento, incluso cuando los aviones envejecían rápidamente y los ingresos por sobrevuelos, que solían aportar 225 millones de libras anuales, se esfumaban en cuestión de días. La cotización de Aeroflot en Londres fue suspendida. Su valor de mercado se redujo a la mitad y los inversores extranjeros simplemente abandonaron el país, desarmando décadas de integración económica en apenas unos meses. En los tribunales, los debates se extendieron sin fin, multiplicando las disputas. Aseguradoras occidentales enfrentaban reclamaciones por decenas de miles de millones, discutiendo si las pérdidas correspondían a riesgos de guerra o a riesgos generales. Algunas empresas de leasing aceptaron silenciosamente acuerdos mediadores a través de aseguradoras rusas, intercambiando efectivo por transferencias de propiedad para limitar su exposición. Fue un compromiso desordenado que no satisfizo completamente a nadie, pero evitó que el sistema colapsara por completo. El mundo que antes prestaba sus alas a Rusia, ahora discute sobre quién es realmente dueño de ellas. Para Europa, las heridas económicas fueron más allá de los balances contables. Las aerolíneas, acostumbradas a atajos sobre Siberia, no podían simplemente recuperar sus antiguas rutas. Los trayectos diseñados alrededor de un continente bloqueado se consolidaron en nuevas prácticas operativas, mientras los hubs de Turquía y el Golfo prosperaban como centros de conexión de un mundo que había cambiado para siempre.